Sí, la Fundación en este momento está trabajando, como te decía, ya más de 8 años en la atención, protección y acompañamiento en la judicialización de los casos. Por la casa de la Fundación han pasado cerca de 250 adolescentes que han sido víctimas de trata de personas, y lo que hacemos básicamente es un acompañamiento en la restitución de los derechos, para que primero para que exista una protección integral, una atención integral a la víctima que ha sido rota o ha sido, en este caso, que la víctima de trata ha sido rota, ha sido lesionada en sus derechos. Entonces lo que proporcionamos es un acompañamiento en la reivindicación de sus derechos, y luego también hacemos un acompañamiento desde el área legal para que el delito en lo posible no quede impunidad. Pero eso ya no solamente depende de la institución, sino también de las autoridades. Bienvenidos a todos, soy Yajaira Andrade Torres, gracias por acompañarnos el día de hoy en Ley para Todos, transmitido por ON TV. Para mí es un gusto y es un honor. Este día estaremos hablando con Daniel Rueda, él es presidente de la Fundación de Alas de Colibrí. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yajaira. Mucho gusto, encantado de estar en este espacio, y estoy presto pues para poder conversar sobre los temas de interés que pueda interesar a la audiencia. Muchísimas gracias. Daniel, ¿tu fundación a qué se dedica Alas de Colibrí? Bueno, Alas de Colibrí es una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos con énfasis en el delito de trata de personas, violencia de género y movilidad humana. En este sentido, pues bueno, la Fundación tiene 8 años ya trabajando en estos temas, y un tema fuerte con el que estamos trabajando en estos momentos por la coyuntura y por las cifras que nosotros tenemos en el Ecuador es el tema de la violencia de género. El tema el tema de la violencia de género, pues evidentemente ha marcado un hito en el Ecuador, más que todo por las alarmantes cifras que nosotros tenemos en el país, además porque entra en vigor la ley para la prevención y erradicación de la violencia de género en el año 2018, y en este momento tenemos a 2 años de esta implementación de esta ley, se está bajando ya todo lo que tiene que ver con territorio para que se pueda trabajar desde los gobiernos locales en este tema. ¿Tienes alguna estadística sobre violencia de género en el país? Bueno, nosotros tenemos varias estadísticas, pero sabemos que cada 3 días muere una mujer por temas de violencia de género. En este caso estamos hablando de femicidios. Además sabemos que 6 de 10 mujeres en el Ecuador han sido víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, Es súper es una cifra bastante preocupante en este caso importante. para nuestro contexto territorial. Cuéntanos, ¿qué es el femicidio? Porque nosotros vemos muchas veces en las noticias su pareja mató a su esposa o este tipo de situaciones, pero cuéntanos exactamente qué es el femicidio. Bueno, el femicidio básicamente está ligado, si lo queremos entender de una forma un poco más amigable, no tan jurídica, tiene que ver con relaciones de poder. Cuando hablamos de las relaciones asimétricas, además de poder, en la que resulta la muerte en este caso, de una mujer, estamos hablando de un femicidio. No todos, digamos, los homicidios, asesinatos tienen que ver con un femicidio. Sin embargo, si tenemos esta premisa que es el tema de la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza desproporcionada, la fuerza desproporcionada hacia otra persona, en este caso una mujer, estamos hablando de un femicidio. Y más aún si es que existe una relación de parentesco, digamos, un tema de un noviazgo, que sea su cónyuge, etcétera, estamos hablando justamente de un femicidio. Ok, entonces de lo que tú nos expones, el femicidio, básicamente para que entienda la ciudadanía, entramos en un tema de relaciones de poder. Eso se diferencia con otro tipo de delitos contra la vida, ¿es así? Evidentemente, o sea, cuando hablamos de femicidio estamos hablando de la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, y además porque existe una relación asimétrica de poder. Entonces, y esto generalmente se ocurre cuando la persona es muy cercana, puede ser su cónyuge, puede ser en este caso su novio, su pareja, etcétera,
que evidentemente aprovechándose de esta relación de poder, da muerte, en este caso a una mujer, por esta condición. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos entenderlo, cómo podemos entender el femicidio. Tú también nos hablabas sobre tu fundación que tiene énfasis en el tema de la trata de personas. La trata de personas constituye un tema de violencia de género y nos podrías explicar qué es exactamente la trata de personas y darnos estadísticas en el país, cómo se opera y, por ejemplo, a dónde puedo yo acudir a pedir ayuda si soy víctima de este delito. Por supuesto, bueno, hablamos de que la trata de personas es un delito extremo de violencia basada en género, cuando nosotros establecemos de que existen varios tipos de violencia que va desde la física, desde la psicológica, patrimonial, etcétera. En estos tipos de violencia, evidentemente, cuando ya se exacerba esta situación, cuando hablamos ya de la cosificación de la mujer, cuando hay una captación, específicamente voy a hablar de las mujeres porque hablo de un delito extremo de género, ya que el 80, según las Naciones Unidas, el 81% de víctimas de trata de personas para la explotación sexual específicamente tiene que ver con mujeres y tiene que ver con niñas. Entonces, hablamos de un delito extremo de género porque afecta principalmente a mujeres y a niñas. En este sentido, podemos establecer que cuando una persona capta, traslada, entrega a otra persona con fines de explotación, sea sexual, sea laboral, estamos hablando de un delito de trata de personas. Hablamos además de la esclavitud del siglo XXI. Se establece cuando se limita la libertad de las personas, pero no únicamente con grilletes o con cadenas, sino ya tiene otras formas, otras connotaciones, este delito y que tiene que ver un poco más con la fuerza, tiene un poco más que ver con el chantaje, con el engaño y además también una situación importante que en algunos casos media, o bueno, en este caso no media el consentimiento de la víctima. En temas de menores de edad el consentimiento es irrelevante y en temas de mayores de edad el consentimiento es viciado. En esto tiene que ver porque existe un engaño. Cuando existe este engaño para una explotación, evidentemente estamos hablando de un tema de trata de personas y esto pues tiene que ver básicamente con una vulneración extrema de los derechos y no solamente de un derecho, sino de varios derechos. Y por esto se habla de que el delito de trata de personas es un delito pluriofensivo, porque ofende varias veces a la víctima desde la captación. Empieza con un tema de violencia, luego empieza ya con un tema de traslado y luego con un tema de explotación. Entonces, podemos ver cómo se configura el tema de violencia de género para llegar a un tema inclusive de trata de personas o inclusive de femicidio, cuando ya la cosa es bastante extrema. Una pregunta, si yo sé, por ejemplo, que alguien está en este tema de trata de personas, ¿a dónde tengo que acudir? Y tu fundación acoge a personas que han sido víctimas de trata de personas, ¿verdad? Claro, bueno, ahí hay una diferenciación, ¿no? Porque tenemos a menores de edad, en este caso, que pueden ser víctimas de trata de personas y donde tenemos un marco de protección bastante amplio que va tenemos la tipificación desde el Código Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y en donde tenemos también varias medidas de protección. Evidentemente, el primer paso que debemos dar es la denuncia ante las autoridades competentes. En este caso puede ser informar a la Policía Nacional si es que estamos frente a un delito de esta calidad o también a través de la Fiscalía o de otros medios de protección como es la Junta de Protección de Derechos. En todos ellos se puede hacer una denuncia si es que hay la presunción de un delito de trata de personas. Cuando hablamos de menores de edad, mucho más porque podemos ya inmediatamente activar ciertos protocolos que tienen que ver con la protección integral a la niñez por su interés superior, evidentemente el ámbito de protección es mucho más amplio y por eso también lo que hablaba hace un momento sobre el consentimiento. Cuando hablamos de menores de edad, el consentimiento es total y absolutamente irrelevante. Si es que la persona, en este caso un niño o niña adolescente, puede decir yo quiero estar acá, fue mi deseo estar acá, es totalmente irrelevante, se configura el delito de trata de personas. Sin embargo, y la diferenciación está acá en mayores de edad, por ejemplo, en temas de mayores de edad, el consentimiento puede ser viciado, la persona puede estar engañada y ahí va a tardar un poco un tema de investigación, de protección, reparación, etcétera, porque tocará tener un proceso bastante complejo de probar efectivamente el tema del delito y si ha habido
en este caso los elementos de convicción necesarios para que se configure el delito de trata de personas. Entonces, esa es un poco la diferenciación. Sin embargo, acá tenemos dos estamentos rectores que tienen que ver con el tema de la protección para víctimas de la trata de personas. La una es el Ministerio de Inclusión Económica y Social en tema de niños, niñas y adolescentes, y la Secretaría de Derechos Humanos en temas de mayores de edad. Estas dos carteras de Estados son las encargadas justamente del tema de la protección a las víctimas. Y luego pues tenemos el tema de la judicialización, que en este caso será el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General quien tendrán la potestad para hacer la investigación y que el delito no quede en la impunidad. Daniel, para finalizar, ¿tu fundación acoge a personas que han sido víctimas de este delito? Sí, la fundación en este momento está trabajando, como te decía, ya más de 8 años en la atención, protección y acompañamiento en la judicialización de los casos. Por la casa de la fundación han pasado cerca de 250 adolescentes que han sido víctimas de trata de personas, y lo que hacemos básicamente es un acompañamiento en la restitución de los derechos, para que primero para que exista una protección integral, una atención integral a la víctima que ha sido rota o ha sido, en este caso, que la víctima de trata ha sido rota, ha sido lesionada en sus derechos. Entonces lo que proporcionamos es un acompañamiento en la reivindicación de sus derechos, y luego también hacemos un acompañamiento desde el área legal para que el delito en lo posible no quede en la impunidad. Pero eso ya no solamente depende de la institución, sino también de las autoridades competentes. Listo, ha sido Daniel Rueda, él es presidente de la Fundación Alas de Colibrí. Ya saben, hemos dado una pauta sobre este tema del femicidio, que debemos denunciarlo. Recordemos lo que decía Gandhi: paz, tolerancia con precisión y no violencia. Gracias por acompañarnos en Ley para Todos, transmitido por ON TV.